Juan Cubi, analista político experto en temas de desarrollo, es parte de la Comisión Nacional Anticorrupción. Juan, bienvenido. Hablando de problemas de fondo del país, está la violencia, los problemas de educación, los problemas de salud, están también los problemas financieros. Se acaba de señalar por parte del Estado ecuatoriano que el déficit para este año bordea ya los 24 mil millones de dólares, pero mientras tanto una serie de acontecimientos que captan en forma total la opinión pública se han dado particularmente en esta semana. Quisiéramos conocer su punto de vista y el de la Comisión sobre diversos aspectos de lo que estamos viviendo en estos días en Ecuador. Bienvenido. Gracias por el espacio. Permítame hacer una digresión. He escuchado las declaraciones de funcionarios, militantes, cuadros del correísmo a propósito de la última decisión de la justicia frente al alcalde de Guayaquil. Y a mí me parece graciosa esas declaraciones. Parece que estuvieran hablando del gobierno de Rafael Correa. Al parecer ya se olvidaron de lo que ocurrió durante esa década. Solo para señalarle un elemento. ¿Recuerdan cómo se allanó la casa de Fernando Villavicencio de madrugada, con niños, con guaguas, con su esposa? Solo para señalar un asunto que en este momento aparece como que fuera una cosa escandalosa, la forma como han detenido a Aquiles Álvarez. No, yo creo que hay que hacer una reflexión más profunda. El tema es cómo se ejerce el poder en este país. Y lamentablemente los últimos gobiernos de hace décadas tienen un sesgo, una tendencia terriblemente autoritaria en la mayoría de los casos. Esta idea de que usted llega a Carondelet y tiene en sus manos todos los recursos posibles para perseguir, para imponer, para reprimir, para absolver a sus amigos, y así es imposible construir una democracia. De manera que sí les llamaría un poco a una reflexión un poquito más seria, más honesta. ¿Qué es lo que realmente ocurre detrás de las bambalinas del poder? Y eso es lo que la ciudadanía, los ciudadanos de a pie, siempre estamos preocupados por descubrir, por sacar a la luz. En el caso que usted me preguntaba, Gustavo, usualmente quien tiene la potestad, la facultad para hacer declaraciones a propósito de las actividades que cumple la Comisión Nacional Anticorrupción es Germán Rodas, él es nuestro coordinador. De manera que en general yo prefiero que los temas de detalle, digamos, sobre estas iniciativas las asuma él, porque él es el que tiene la vocería oficial. Sin embargo, lo que quiero señalar es que como parte de las actividades de la Comisión, nosotros hemos venido insistiendo desde hace meses, casi un año, sobre el tema de Austral Progen y sobre el tema, dos asuntos puntuales, sobre el tema de la adquisición de medicamentos. Y prácticamente no hemos recibido ninguna respuesta favorable ni de las autoridades de gobierno ni de las autoridades de control. Al parecer existe una especie de anomia, ¿no?, de indiferencia frente a lo que está ocurriendo. Nosotros hemos entregado documentación completa, con detalles, con nombres, con datos, con información verificada sobre este esquema de corrupción que hay detrás, solamente para hablar de un tema puntual, detrás de la adquisición de insumos y de medicamentos, tanto en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social como en el Ministerio de Salud. Y sin embargo, hasta la fecha no se ha hecho prácticamente nada. Es más, lo que hemos detectado es que se continúa incorporando a los concursos para la provisión de medicamentos a proveedores que están cuestionados, que están observados por su absoluta, no solamente por su falta de probidad, incluso por algunos aspectos de carácter legal. Y sin embargo, pareciera que las autoridades pocos oídos han prestado estas denuncias. Y que fueron advertidos puntualmente justamente por la Comisión Nacional Anticorrupción a la señora vicepresidenta de Ecuador. Le enviamos, en efecto, un dossier de más de 70 páginas y se limitó a decirnos que nos reuniéramos con sus asesores. Y nosotros hemos vuelto a insistir que si ella es la responsable encargada del campo de la salud, pues lo mínimo que podría hacer es llamarnos y decirnos, miren, explíquenos cuál es la situación. Y en último caso, escuchar nuestras sugerencias. Nosotros hemos planteado que tiene que limpiarse totalmente estos procesos viciados que se van repitiendo, que es una especie de carrusel. Salen unos, entran los amigos, hay una serie de actos de colusión para aprobar la adquisición de medicamentos, de insumos, etcétera. Lo hemos señalado.
y hemos incluso planteado que este momento debería el gobierno poner a un titular en el Ministerio de Salud que esté absolutamente capacitado, que conozca el terreno sobre el cual va a actuar y que pueda tomar decisiones al menos para ir corrigiendo de entrada estas anomalías, pero al parecer no hay ni interés, no hay una visión de corto, de mediano plazo de parte del gobierno respecto de un tema tan grave como es la crisis del sistema de salud. ¿Qué papel está jugando la vicepresidenta de Ecuador? A ella se le puso con mucha exposición mediática por parte del presidente para, de alguna manera, controlar el sector de la salud. Ella hizo declaraciones muy controversiales luego de estas cartas que le llegaron, se retractó, pidió disculpas públicas señalando su compromiso por trabajar y salir adelante resolviendo los temas de la salud, pero más allá de algunas comparecencias sorpresa, digamos, en algunos establecimientos de salud en el país, no se ha conocido de mayores acciones mientras sigue el desabastecimiento de medicamentos en hospitales públicos. Se denuncia desde los propios hospitales, lo han hecho aquí en la ciudad de Cuenca en los principales hospitales, lo ha hecho la Federación Médica Ecuatoriana y dirigentes de otras organizaciones médicas y de servidores de salud. La crisis afecta especialmente a quienes requieren fármacos crípticos, anestésicos, tratamiento para enfermedades catastróficas. La lista realmente es interminable. ¿Qué es lo que está pasando con la salud pública en nuestro país? A ver, Gustavo, su intervención me absuelve de responderle respecto del papel de la vicepresidenta. Creo que usted ha sido absolutamente claro sobre los límites que ha tenido esta funcionaria en este campo de la salud. Respecto del tema de la adquisición de medicamentos, acabo de ver hoy por la mañana en la prensa que ya se ha convocado un nuevo concurso para la compra, creo que es, si no leí mal, $270 millones para adquisición de medicamentos, que es repetir el mismo proceso fracasado que ya se hizo hace algunos meses. Y el tema es que no se asume ese desafío desde iniciativas concretas, viables, efectivas, ¿no? No es cuestión de hacer público una convocatoria que a la vuelta de la esquina vuelve a evidenciar estas deficiencias que hemos señalado. Hay que sanear ese organismo, hay que sanear esos procesos, hay que sanear todos los concursos para hacer las adquisiciones y hay que discutir seriamente cuál debería ser el modelo de adquisición más eficiente, no solo en términos éticos, sino en términos operativos, en términos ya de las demandas de salud. Y como usted señala, Gustavo, el problema es que en medio de estos debates de lo que se denomina la clase política, hay una ciudadanía que padece esta incapacidad del gobierno, del Estado, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, de tomar decisiones acertadas respecto de estas necesidades. Y vea, Gustavo, que estamos hablando solamente de una faceta del campo de la salud, que es la provisión de medicamentos, de insumos. Pero el campo de la salud es una cosa mucho más extensa, mucho más compleja. Y al parecer no hay realmente, de parte del Ejecutivo, no hay una decisión sobre políticas estratégicas del Estado en el campo de la salud. Y no solo este gobierno, eso es una deficiencia que arrastramos desde hace muchas décadas. En cuanto a la situación de libertad de expresión en el país, también la comisión se refirió y se han dado muchas publicaciones de oficios, de comunicados, de manifiestos en estos días tras el conocimiento accidental. No se lo hizo público, lo publicó en un reportaje Ecuavisa de ciertas normas que se habían creado en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para calificar por una parte a medios de comunicación, a los periodistas y de acuerdo con esas calificaciones tamizar de alguna manera quiénes para criterio del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el Ejército Ecuatoriano, están calificados o no para realizar coberturas en el país. ¿Qué le parece a usted esta situación? Yo quisiera señalar 3 puntos que la comisión obviamente ha tocado a propósito del tema que usted señala. Primero es esta decisión absurda de las Fuerzas Armadas de más o menos imponer filtros a la prensa, a los medios de comunicación. Es inaceptable. Creo que lo mejor que deberían hacer las Fuerzas Armadas es permitir la transparencia en sus acciones.
Sabemos que existen muchos periodistas o medios de comunicación que pueden atentar contra la ética periodística. Así es, pero es parte de la transparencia que exigimos los ciudadanos. El segundo tema que hemos cuestionado es ese intento de ley, recuerdo que fue un asambleísta del oficialismo, ese intento de ley para restringir la acción de los periodistas, ¿no? Un poco que se ponía límites, que ponía amenazas, de una especie de espada de Damocles sobre el ejercicio de la comunicación. También cuestionamos ventajosamente esa ley, por ahora ha sido desechada, pero ya de alguna manera evidencia cuáles podrían ser las de aspiraciones que tiene el gobierno, desde las Fuerzas Armadas, desde legislativos. Y un tercer punto, que es el que también hemos señalado, existe ya una nueva ofensiva contra las organizaciones de la sociedad civil. Es decir, están poniendo una serie de normas, restricciones, condiciones, etcétera, para dificultar el trabajo de la sociedad civil. Y usted sabe, Gustavo, que con todas las deficiencias que podamos tener quienes actuamos desde organizaciones de la sociedad civil, somos un espacio que de alguna manera fiscaliza, que de alguna manera supervisa, que de alguna manera hace un contrapeso al poder político, y eso fortalece el ejercicio democrático desde la sociedad. Y cuando nos quieren poner trabas para nuestro ejercicio, lo único que hacen es ir mermando este ejercicio democrático de una sociedad. Entonces, señalándole estos tres puntos, me parece que hay una deriva peligrosa de parte del Ejecutivo, del gobierno, respecto de lo que es el control de la opinión, el control de la prensa, el control del periodismo independiente. Usted se refirió al tema del alcalde de Guayaquil, y es cierto que es un tema tremendamente polémico. Allí se perfilan perjuicios para el Estado del orden de unos 90 millones de dólares. Son temas que tienen que ser eventualmente definidos por los tribunales de justicia. Los temas que quizá han sido criticados ha sido el manejo nuevamente de la información, la cobertura mediática que se ha hecho no precisamente por medios oficiales, utilizando pequeños medios nativos digitales allegados al régimen, exponiendo una serie de imágenes y acciones que se dieron en estos allanamientos que no están dentro de los cánones correctos de respetar a las personas que se encuentran en problemas con la justicia, este principio tan importante en Ecuador de la presunción de inocencia, de que se lo viola, aparentemente motivado sobre todo por fines políticos. ¿Cómo ve usted esta situación global del alcalde de Guayaquil, el caso en sí, caso goleada, caso AAA, y las connotaciones de carácter jurídico y político que ha tenido? A ver, Gustavo, aquí hay que hacer una reflexión un poco más profunda que vaya más allá del escándalo público de la detención del alcalde de Guayaquil, sus hermanos y su gallada más íntima, ¿sí? No sé yo, no conozco los pormenores del caso, pero yo quiero hacer una reflexión más profunda. Tenemos un deterioro tan profundo, casi irreversible del sistema de justicia, que resulta que cualquier acción de la justicia está sujeta a sospechas de la ciudadanía y de los otros sectores políticos. Es decir, en este país prácticamente usted no puede ejercer la justicia contra una autoridad de elección popular, contra un político, contra un dirigente de un partido, porque enseguida saltan las alarmas y el recurso es persecución política. No importa si el funcionario detenido es culpable, siempre hay este argumento de la persecución política, y lo que se siembra en la ciudadanía y en la opinión pública es la suspicacia, porque todo el mundo dice, ¿será culpable o será un perseguido político? Y se ha vuelto prácticamente imposible ejercer justicia sobre estas autoridades, sobre estos políticos de turno, sobre estos personajes del mundo de la política. Eso es lo más complicado, y no vamos a salir de ese empantanamiento mientras no se logre sanear el sistema de justicia, lo cual cada vez luce más imposible, no solo difícil, casi imposible. Mire lo que estamos viendo en el Consejo de la Judicatura, en la Corte Nacional de Justicia, es decir, esa imposibilidad de que la sociedad pueda dotarse de una función de justicia proba, independiente, ética, que son los elementos centrales a los que tiene derecho una sociedad. Yo siempre sostengo, Gustavo, usted no necesita edificios, computadoras, corbatas, vestidos de lujo para administrar justicia. Usted necesita confianza. Un buen juez puede hacer justicia sentado en una banca del Parque Calderón.
Gustavo, siempre y cuando sus decisiones tengan el suficiente sustento jurídico y ético para que los que, digamos, son usuarios de esa justicia sientan confianza, sepan que es un juez que actúa apegado a la ley, apegado a derecho. Pero en estos casos se vuelve imposible, Gustavo. Mire lo que está ocurriendo con el caso AAA y Goleada. Ya no sabemos si en efecto es una disputa personal, una disputa de grupos de poder entre el Ejecutivo, la familia Noboa y el alcalde de Guayaquil y su familia, o si en efecto hay irregularidades. Pero siempre debe existir esta sombra de duda de su eficacia. ¿Está actuando de manera realmente independiente, ética, proba, imparcial la justicia, o hay detrás de algunos otros propósitos? Eso es lo más grave del país. Bueno, Que a mí me parece que lo fundamental, lo más urgente es que logremos sanear a la Administración de Justicia, al menos a ese sector del Estado que es fundamental para la convivencia social. Pero claro, como ya nos hemos acostumbrado a que el poder de turno meta la mano a la justicia, desde aquella nefasta época del ingeniero Félix Cordero, ¿no? Cuando él dijo que el verdadero poder en la política está en el control de la justicia, prácticamente tenemos más de 40 años de esta práctica perversa. Y cada presidente no solamente la repite, la reproduce, sino que la va perfeccionando. Entonces, claro, el país está prácticamente a merced de estos grupos de poder que manejan la justicia a su antojo. De lado y lado, porque no se olvide, Gustavo, tanto el correísmo como el novoísmo están en una competencia por el título mundial del autoritarismo y de la corrupción. Y en medio, ¿qué es lo que queda? Las instituciones del Estado que están a merced de estos intereses, en muchos casos oscuros. Vayamos a temas que son en realidad mucho más importantes, más trascendentes por las consecuencias que traerán. El día de ayer, comisiones de la Asamblea, la Comisión de Desarrollo Económico, fundamentalmente con mayoría de ADN, ha dado paso a los dos polémicos proyectos económicos urgentes propuestos por el Ejecutivo. El proyecto urgente sobre eficiencia de los GAT, que ha sido aprobado en la Comisión de Desarrollo Económico, y el otro proyecto que tiene también una trascendencia que podría ser histórica dependiendo de qué y cómo se aprueben estas leyes. En la Comisión de Desarrollo Económico ha aprobado también el informe para primer debate del proyecto urgente para el fortalecimiento de la minería y energía. Usted es un experto en desarrollo. ¿Cómo ve la incidencia que estos dos proyectos, particularmente aquel de minería y energía, pueden tener en el futuro del país? Hablaré brevemente del tema de los gobiernos autónomos descentralizados. Mire, Gustavo, el argumento, entre otros, del Ejecutivo es que los gobiernos autónomos, muchos gobiernos se gastan, dilapidan el dinero de la obra pública, el dinero de la intervención en términos de un plan de desarrollo, en fiestas, en farras, en regalos, etcétera. Eso es cierto, o sea, en buena medida es cierto, eso lo conocemos, pero la respuesta a esa mala práctica no es hacer una ley de control de estos gobiernos autónomos descentralizados, es decir, no es responder limitando esa autonomía que es fundamental para la administración de los territorios en este país. Deberían plantearse otras iniciativas, cómo fiscalizar, cómo controlar, cómo permitir una intervención más activa de la ciudadanía para que evite este tipo de desperdicio, este tipo de gastos superfluos. Es diferente, de manera que ahí lo que hay es un propósito de controlar estos gobiernos desde el poder central para ir de alguna manera condicionando las políticas del gobierno central, porque es una forma de chantaje, de alguna manera, decirle, si no gastan esto, están incumpliendo con la ley, y eso, claro, facultaría a que desde el gobierno se empiece a perseguir, a detener, a enjuiciar a los alcaldes, prefectos y autoridades de turno. Ese es el primer punto. El segundo punto, Gustavo, yo no quisiera ampliarme mucho sobre un tema que aquí en esta emisora, en esta radio, lo han tratado ampliamente. He escuchado yo en estos últimos tiempos a personas expertas en la temática y cómo han sido muy categóricos en cuestionar esta ley de minería y en evidenciar aquellos puntos que estarían afectando los derechos ambientales, los derechos sociales de las comunidades. Creo que han sido muy categóricos y ustedes han hecho un tratamiento muy extenso de esta problemática. Creo que como síntesis lo que le diría es que esta iniciativa de ley promovida desde el gobierno lo que evidencia es cuál es su concepción sobre la economía en este país.
es sacar dinero de debajo de las piedras. Poco importa cómo se lo haga, qué derecho se atente. Ya la estrategia pro minera, pro extractivismo, el gobierno viene arrastrándola desde su inicio. Y lo que habría que evidenciar es cuáles son los grupos, cuáles son los sectores que se beneficiarían de esta nueva ley. Yo he escuchado a varios activistas sociales señalar que detrás de esta política minera estaría la familia del presidente de la República, el Grupo Novoa, Grupo Nóvido, como se llame. Habría que realmente investigar y evidenciar hasta dónde eso es real y qué intereses se están jugando de por medio. Pero ya hay pistas que han salido a la luz, ¿no? Recuerde las visitas que hacía el presidente Novoa a Canadá, donde se reunía a título personal con los gerentes o con los directores de las grandes empresas mineras. Hay estos vínculos que ha tenido la primera dama con donaciones y aportes de estas empresas, y hay indicios que nos podrían dar un poco de luces sobre lo que puede estar pasando, ¿no? Pero es obvio, y aquí se lo ha dicho ya de manera mucho más técnica, mucho más sustentada, es obvio que hay una intencionalidad absolutamente destructiva detrás de esta ley de minería, que no va a respetar, ni siquiera va a respetar, no digamos la marcha multitudinaria, inédita en la historia de este país que se dio el 16 de septiembre, ni siquiera se va a respetar la ley, las normas jurídicas, las 2 consultas populares que se han hecho en Cuenca y en Girón, etcétera, la Constitución que tiene una serie de garantías para la protección de la naturaleza. Y es lamentable que un gobierno, frente a estas respuestas ciudadanas democráticas, opte por esta imposición de leyes con la connivencia, con la complicidad de su grupo parlamentario. Se ha planteado estas leyes con una premisa de que en Ecuador estamos en una emergencia económica y que de que se requiere, incluso se pusieron cifras allí de 4.500 millones de dólares o cifras por el estilo que ni siquiera tienen muchas síntesis como motivaciones para estas urgencias que se pretenden imprimir en los procesos mineros, en los procesos eléctricos. Estas motivaciones y justificaciones utilizadas por el régimen han dado cuenta de que sería el factor economía el que estaría moviendo al régimen. Hoy lo ratifica con ese déficit presupuestario para este año del orden de 23.000 millones de dólares, realmente inmanejable. ¿Qué reflexiones deberíamos hacer sobre el país? ¿Hacia dónde debemos ir para resolver los problemas económicos sin descuidar los problemas de carácter social, educativo, de salud? Lo primero que hay que preguntarse, Gustavo, es que si esta ley o estas políticas promineras realmente benefician a la economía nacional o benefician a la economía de las grandes empresas transnacionales que están detrás de sus proyectos. Eso habría que preguntarse, porque según yo me he informado, no es, y usted lo acaba de ratificar, no es real que esta actividad minera va a generar recursos, pero infinitos, inconmensurables para el Estado. Eso no es cierto, ¿sí? Según datos, más es el perjuicio que se provocaría en términos ambientales, sociales, laborales, que los beneficios, ¿sí? Ese es el primer tema. El segundo, Gustavo, es lo del déficit. Yo realmente me he sorprendido, no tenía idea hasta hace pocos días de que era tan abultado, ¿no? Estamos hablando de ¿es 23.000 o 26.000? No sé exactamente la cifra. 23.000 millones es la cifra que se da. O sea, la pregunta que nos hacemos, ¿de dónde va a sacar la plata para cubrir ese déficit, no? Usualmente, si mal no recuerdo, nosotros estábamos acostumbrados a déficit que oscilaban en 5 o 6 mil millones de dólares. Esos eran los déficits usuales, ¿no?, del presupuesto del Estado. 23.000 dólares es una cosa, como usted lo acaba de señalar, inmanejable. El asunto es que hasta ahora yo no he escuchado desde el gobierno que den una orientación sobre cómo se va a manejar la economía del país en estas condiciones. No hay una estrategia, no hay un objetivo ni de mediano ni de largo plazo para ver cómo vamos a solventar este hueco fiscal. Se habla de renegociación de los bonos, se habla de acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, pero el rato de hacer las cuentas algo no cuadra. Entonces, Gustavo, estamos enfrentando una situación peligrosísima, me parece, a mi modo de ver, peligrosísima, porque ese hueco fiscal no tenemos idea cómo lo vamos a cubrir en medio de una crisis de seguridad, de una crisis social y de una crisis económica y productiva que es obvio,
porque las cifras no mienten, que es obvio que está arrasando con la vida, con las comunidades, con la población de este país. La migración no se detiene, el desempleo crece, y sin embargo vemos una total ausencia de propuestas, de decisiones convincentes de parte del gobierno, que al menos nos puedan dar a los ecuatorianos y ecuatorianas una mínima esperanza, una mínima expectativa para salir del hueco. Sí, quizá manteniendo la síntesis en estas cifras, la cifra exacta es de 23.742 millones de dólares. ¿Cómo se compone? Parte el déficit fiscal per se, que se lo define técnicamente en el presupuesto, y allí se suma el pago de amortizaciones de deuda interna y externa que vencen durante este periodo. Lo cierto es que el gobierno se siente presionado por tratar de buscar fuentes para financiamiento de este presupuesto, que por otra parte ha dejado con escasísimos fondos para el Estado, para la obra pública. El gobierno, paradójicamente, quiere que los municipios, y volvemos a ese tema, inviertan el 70% en obra pública, cuando, por ejemplo, el Ministerio de Infraestructura y Transporte no tiene más allá de un 2% aproximadamente del presupuesto nacional. Claro, esa es la paradoja de este país, Gustavo, que nos quejamos de que no hay obra, de que no hay un gasto racional, y el rato de ver las cifras vemos que hay una incapacidad crónica del Estado. Y cuando hablo del Estado no hablo solamente del gobierno central, también de los gobiernos autónomos descentralizados. Hay una incapacidad crónica para planificar y ejecutar presupuestos, y sobre todo para hacer una inversión racional. Entonces, claro, yo lo que siempre digo es la frivolización de la política, ¿no? Viene un alcalde, viene un prefecto, viene un ministro, hace una cosa, viene el siguiente, cambia totalmente, improvisa, se dedica a hacer una serie de iniciativas o propuestas de carácter electoral, siempre está apuntando a generar adhesiones electorales, y eso es catastrófico para un país. Bien, queremos agradecerle mucho por su presencia. Gracias a usted, Gustavo. Un saludo. Han escuchado al licenciado Juan Cubi, él es analista político, experto en temas de desarrollo. Son las 8:04 minutos.